Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde te estés conectando. Te doy la bienvenida a un episodio más de Sintonizando con el Autismo de Asperger para Asperger. Hoy tendremos el gusto y el privilegio y darle la bienvenida a las personas que se están conectando. Tengo el gusto y privilegio de tener una conversación muy interesante con un joven de La Paz, de Bolivia, y ya prontico ya le voy a dar entrada. Solamente quiero dar un breve anuncio, entonces el anuncio, y dar chance a que se conecte más gente. Si puede por favor decir de dónde se están conectando para saber su ubicación, y ya le vamos a dar la entrada a Miguel Eduardo Dorado. Una cosa, la Semana del Emprendedor Digital quedó pospuesta para mayo. La importancia de esta Semana del Emprendedor Digital es que van a tener habilidades ejecutivas muy importantes para el emprendimiento o para su profesión. Entonces es importante. Sao Paulo, muchas gracias. Es muy importante que se suscriban porque se quejan mucho de que no hay habilidad, no hay cursos para capacitaciones para adultos. Esta es la oportunidad. Bueno, otra cosa quiero decir: las canciones que lanzó Asperger para Asperger en febrero están disponibles, las pueden conseguir en plataforma y ven en Instagram, y bueno, ahí están las canciones. Me piden información por interno, cualquier cosa, me piden información y yo con gusto se la doy de las canciones. También para que entiendan que está la voz de la comunidad, donde pronto tendrán más actualizaciones y están invitados a dejar su testimonio en la voz de la comunidad. Yo les paso el link más tarde en la historia. Bueno, vamos a darle la entrada a a Miguel Eduardo. Ya gracias, Sebastián. Hola a Jalisco, de San Diego, Jalisco, de Alejandría se conecta. Vamos a ver un momento a invitar a que ella se unió. Hola, ¿cómo estás, Miguel Eduardo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Orlando? Muchas gracias por el espacio. Feliz de estar aquí. No, al fin compartimos. Yo me acuerdo que yo te coincidimos en unos temas una vez, y es muy interesante, de verdad, lo que vamos a charlar hoy, viendo desde la óptica de la fe, exactamente el tema, esperanza a través de los ojos de la fe, entendiendo el Asperger y el autismo en el plan divino. Bueno, es un tema bien interesante y bueno, te doy toda la confianza para que hables del tema. Aquí la gente se está conectando. Miguel, ¿quieres que te introduzca o tú quieres dar una breve introducción de tu parte? ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que, a qué te dedicas? Como para que la gente te conozca y ya empiece a conocerte y te siga después en redes, ¿no? ¿Aló? Momento, un segundo. Algo pasó con la imagen. Ustedes ven a Miguel Eduardo y yo no lo... Déjeme mandarle un mensaje. Ah, ya te vemos, ya. ¿Que se cortó? Sí, Está la señal mala. sí, sí, es como que yo te invité dos veces, creo que te Ah, mandé otra invitación y no sé si al aceptar, pues se mezcló. Bueno, vamos a, sin más preámbulo, ¿te quieres introducir tú, decir un poquito de quién eres para que la gente te conozca y te vayan a seguir a tus redes sociales después del live? claro, una pequeña introducción, ¿no? Como presentación, mi nombre es Miguel Eduardo Dorado Márquez. Yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy abogado de profesión, ejerzo la profesión de abogacía. Y bueno, esa sería mi pequeña introducción, ¿no? Además de eso, No, soy cristiano, ¿no? Creo que eso es muy importante igual, ¿no? Aclarar antes del tema. claro, 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 claro. Y a mí me interesa mucho tu visión, es muy importante para la comunidad. Además que tú tienes la pasión por la teología y la filosofía, ¿no? Sí, sí, Listo, listo. apasionado desde niño. Ah, imagínate, ese cerebro lo tiene bien crítico. No, Creo que no, no, demasiado. no. Después te voy a invitar a la comunidad privada, que todos los que están aquí presentes les voy a mandar el link, pues están invitados cordialmente, pero te mandé la...
Bueno, vamos a hablar un poquito, a entrarnos en el tema. Entonces, este relax, tú realmente eres el experto. Yo no sé, yo me considero una persona que creyente, obviamente. Creo que a mí la fe me ha dado fortaleza en el camino del Asperger y autismo. A mí, no sé, me da fortaleza. Y me interesa estos temas, llevarlos a la comunidad, porque yo creo que son muy interesantes abordarlos desde esta perspectiva. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas y tú ahí vas desarrollando y las que alcancemos y las que digan las personas, las que también las personas se animen a escribir, yo se las intentaré hacer llegar a Eduardo, a Miguel Eduardo. Bueno, listo. Entonces empezamos. ¿Cómo empezó tu afición, no, tu interés por teología y la filosofía? Y todo esto es el tema del Asperger y autismo. Claro, bueno, creo yo que cuando uno es niño, especialmente los padres notan que hay algo diferente, ¿no? En los hijos. Creo que es evidente. Y bueno, yo desde niño aprendí a leer solo, básicamente. Antes que entrar al colegio, eh, siempre fui autodidacta. Y yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá es cristiana, de parte de madre todos son cristianos. Entonces siempre estuve en el contexto cristiano, ¿no? Asistir a la iglesia los domingos, leer la Biblia. Sin embargo, yo siento desde mi perspectiva que yo sentí de parte de Dios un llamado, ¿no? Desde niño, no lo puedo describir. Sé que cada persona en su experiencia cristiana tiene este tipo de experiencias, valga la redundancia, que no puede explicar, ¿no? Con la lógica, con la racionalidad. Y desde niño yo me sentí atraído, ¿no? A leer la Biblia, a estudiarla. Y es así que, más allá de la Biblia, también me gusta leer de todo, ¿no? Filosofía, historia, literatura. Y creo que eso sentó una base más racional para mi fe, ¿no? Porque creo yo que, especialmente en Latinoamérica, los cristianos sufrimos de esa flaqueza intelectual, ¿no? Nosotros no, muchas veces nos preguntan cuestiones difíciles y no sabemos cómo responderlas, ¿no? Entonces, siempre fui una persona muy crítica, siempre quise solventar mi fe con argumentos, ¿no? También creo que de paso, por eso estudié Derecho, ¿no? Porque siempre me gustó leer. Ujú. Entonces, es así que fui leyendo la Biblia, pero además de la Biblia, comentarios teológicos, filosofía, y creo yo que ese fue mi comienzo, ¿no? Ahora, con el tema del Asperger, esto fue hace reciente, no ha sido desde niño, ¿no? En Bolivia quizás no está tan desarrollado. Bueno, ahorita gracias a Dios ya hay muchas personas que están concientizadas, pero es difícil para los padres lidiar, ¿no? Cuando no se sabe por qué los niños reaccionan así. Y bueno, gracias a Dios por situaciones de la vida que yo sé que Dios permitió, pude, pude ir a a un psicólogo, luego a un psiquiatra y claro, ¿no? Ha mejorado muchísimo mi vida, mi calidad de Claro. vida sobre todo. Y bueno, como le decía, creo que el tema de la fe, indistintamente de la situación en que nos encontremos, porque quizás además el Asperger puede ser, no sé, muchas otras cosas, ¿no? Claro. Eh, una lucha con sus propios problemas y creo que Dios te da un fundamento muy fuerte, ¿no? Me da chiste porque muchas personas creen que vos, al ser cristiano, dejas de lado el conocimiento, la El inteligencia, razonamiento. exactamente. Y sin embargo, si nosotros estudiamos más allá de las grandes mentes que han cambiado el mundo, los Ujú. científicos en su mayoría, premios Nobel y demás, Mm. han sido personas cristianas, ¿no? Personas que han creído en la doctrina cristiana, ¿no? Como tal. Entonces, derribar ese mito, ¿no? Primero de que si sos cristiano no sos inteligente o sos una persona que no lee, digamos, ¿no? Sí. Además de esto, la historia de la iglesia misma, no, tenemos muchas personas que han sido muy capaces de dar respuesta a las interrogantes que el mundo plantea en el día a día, ¿no? Esa Claro. sería la respuesta a la pregunta. No, y además que algo que me gustó de lo que tú dijiste es el tema el pensamiento crítico que es tan importante. Y yo creo que en ese sentido, ¿cómo crees tú que la teología aporta a la comprensión y aceptación del Asperger? Claro, yo creo que más que la teología en sí, bueno, primero definir qué es la Ok, teología, ¿no? Porque existen ok. distintos tipos de teología. Nosotros como cultura cristiana, porque más allá de que las personas nieguen o no a Dios,
estamos en una cultura cristiana basada en la herencia de la Biblia, ¿no? En las leyes civiles, en las leyes morales. La gente puede decir bueno, no cree en Dios, pero nosotros somos una cultura cristiana, especialmente en Latinoamérica, mayormente católica, pero sin embargo de la misma base moral, ¿no? Entonces, Ujú, es interesante, ¿no? Porque la teología en sí, hay teología islámica, hay teología judía en sí, todos los creen en una divinidad, digamos, ¿no? Pero nosotros somos cristianos, ¿no? Tenemos ese legado. Entonces, creo yo que más allá de estudiar la teología como una ciencia en sí, debemos conocer a Dios, ¿no? Personalmente. Porque, bueno, algo que yo aprendí en mi experiencia como cristiano es que el conocimiento en sí, la religión en sí, esa religión vacía, digamos, ¿no? Que muchas veces las personas hacen, digamos, ¿no? Al asistir a una iglesia, al rezar, muchas veces no conocen al Dios al que les rezan, al Dios al que oran, ¿no? Y para mí es muy ujú. importante leer la escritura, ¿no? Leer la Biblia, porque esa es la manera en la cual Dios nos habla, ¿no? Yo creo en un Dios que nos ha dejado este libro tan maravilloso para que nosotros podamos guiar nuestras vidas en pos de Él, ¿no? Entonces, más allá de la teología, creo que lo más importante es tener una relación personal con Dios a través de Jesús, ¿no? Entonces, obviamente, tiene muchas implicancias teológicas profundas, ¿no? El mito de Claro. Cristo y demás, ¿no? Pero creo que ya me voy a extender demasiado. No, y sabes una cosa, yo pienso que, bueno, yo voy a hablar un poquito, meterle como, dar un poquito mi. Ujú. Yo pienso que a mí, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en la aceptación. O sea, la gente no sabe, pero cuando uno tiene la conexión con Dios, le va mucho mejor a uno en la salud mental, que es lo que en estos días Sí. se ha perdido, se está la gente como en otra dinámica. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, es evidente, creo que hay hasta estudios científicos, ¿no? A mí yo sigo muchos filósofos cristianos de habla inglesa y ellos hablan de este tema, ¿no? La psiquiatría y la fe, ¿no? Cómo afecta al cerebro el tema de la fe, ¿no? Y creo yo como cristiano que la gente suele pensar que Dios nos dio las ordenanzas para mal nuestro, ¿no? Es como que, pucha, Dios me prohíbe, digamos, robar, qué mal, digamos, ¿no? Pero no es porque Dios sea malo, es más, la Biblia nunca aclara esto, sino porque Mm, si nosotros cumplimos con estos mandamientos morales que Dios estableció, que Dios le entregó en su momento a Moisés, digamos, al pueblo de Israel, en su ujú, revelación particular, nosotros vamos a cosechar bendición, ¿no? Es más, digamos, ¿no? Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, Dios les hace jurar a los israelitas, a todo el pueblo, de que ellos debían obedecer sus mandamientos y que si esto se cumplía, ellos recibirían bendición por parte de Dios. Entonces, no es como la gente suele creer que Dios nos da leyes simplemente porque es malo o es como un padre abusivo. Nada que ver. El Dios de claro. la Biblia es Dios. El Dios de la Biblia es justo porque Él establece lo que está bien, lo que está mal, pero nosotros al obedecer a Dios recibimos bendición. Entonces, claramente los estudios científicos pueden demostrar de que necesitamos a Dios, ¿no? Necesitamos algo trascendental. Eh, el mismo Jesús decía, ¿no? De que las cosas de este mundo no nos pueden llenar, las riquezas, el poder, la fama, todas esas cosas son efímeras, ¿no? Nosotros Ujú. necesitamos buscar algo que trasciende este mundo material, ¿no? Entonces, en este momento específico del mundo en el que vivimos nosotros, es un mundo muy materialista, ¿no? Un mundo que no cree en Dios, que niega los valores morales absolutos. Estamos rodeados de posmodernidad, pero si uno estudia filosofía seriamente, como decía un Ujú. científico, ¿no? Si nosotros probamos de la ciencia hasta el fondo, nos vamos a encontrar con Dios, ¿no? Porque Él es el que creó todas las cosas, digamos, al fin y al cabo. Sí, sabe, yo quiero decirle a la gente que está acá varias cositas. Primero, que esto pueden ir haciendo sus preguntas, animarse a hacer las preguntas porque es muy importante este tema. Realmente yo, lo otro que quiero decir es que aquí esto va a estar, si se lo perdieron, va a estar grabado en el podcast y se va a subir. Y bueno, yo quería preguntarte, porque Claro. fíjate que en la Biblia, la Biblia, tú que mencionas la Biblia, y fíjate, la Biblia es tan interesante porque ahí tú lees Proverbios, por ejemplo, Sí, es hermoso. que es increíble, o sea, que
O sea, la gente cree que es un libro bueno, obsoleto, y realmente tú ves y es muy actual. Cuando habla, no sé si tal, no tengo la memoria tuya, pero sí sé que hay muy buenas enseñanzas ahí. Entonces, Claro. eso es lo que estamos tratando de destacar acá, ¿no? Y yo te quería preguntarte, eh, ¿qué papel juega la fe en la vida de las personas Asperger con autismo y sus familias? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero yo creo que el, el personaje más importante de la historia es Jesús, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Nosotros entendemos, si nosotros estudiamos seriamente la Biblia, Jesús nace en un contexto judío, ¿no? Entonces Jesús fue enseñado en las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Jesucristo, cuando él hablaba y enseñaba a las multitudes, cuando él corregía a los líderes religiosos de su época, usaba el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y algo muy interesante acerca de Jesús es que en el contexto en el que vivía él, en el que vivió, esta casta religiosa, ¿no? Que la Biblia dice que eran los fariseos, los saduceos, estas personas que entregaron a Cristo a los romanos para ser crucificado, eran personas que al mismo tiempo que adoraban a Dios, o bueno, entre comillas, adoraban a Dios, ellos eran religiosos, trataban a las personas de una manera denigrante, ¿no? Podemos ver que Cristo eh, denunció este tipo de malos tratos, ¿no? Por ejemplo, al trato hacia las mujeres, el trato hacia las personas pobres, y estas personas ostentaban, según Jesús, los primeros lugares en la sinagoga, digamos, eran personas ricas, digamos, personas que tenían dinero, pero que sin embargo, al mismo tiempo que ellos adoraban a Dios, entre comillas, estaban denigrando a las personas con las que trataban en el templo, ¿no? Entonces, lo interesante es que estas personas eran conocedoras también del Antiguo Testamento, eran personas que estudiaron el Antiguo Testamento a los pies de muchos rabinos judíos. Es más, si nosotros leemos la biografía del apóstol Pablo, Pablo formaba parte de este círculo religioso antes de su conversión al cristianismo, ¿no? Pero ¿qué decía Jesús? Básicamente, una de las enseñanzas más famosas, ¿no? Que la ley se resumía en dos cosas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahora es interesante, ¿por qué Cristo hablaba del amor, no? Porque el amor, según Pablo también en las cartas en el Nuevo Testamento, en el amor se resumen todas las leyes del Antiguo Testamento. Y para enseñar acerca de esto, podría decir que en los 10 mandamientos, que las personas conocen esto, ¿no? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Nosotros, al ser seres morales, porque nosotros, Dios nos crea con una moralidad, Él nos crea con la facultad de escoger el bien y el mal, nosotros si seguimos estos mandamientos nos va a ir bien. Pero si nosotros amamos a las personas, nunca le vamos a hacer daño, nunca vamos a robarle a una persona, nunca vamos a cometer adulterio porque las amamos. Entonces, lo que no entendían estos líderes del primer siglo es que la ley se resume en el amor al prójimo, en el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer la infracción de la ley que está en el Antiguo Testamento. Entonces ellos no entendieron esto. Por eso es que Jesús los denunció públicamente, porque ellos se sentían superiores moralmente a las personas que los seguían, y sin embargo Jesús los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Básicamente que eran unas tumbas. Entonces, el resumen de la ley en el Antiguo Testamento es esa, ¿no? El amor al prójimo y a Dios. Sí, a mí eso que tú dices tan sencillo, tan resumido, pero tan poderoso y que la gente, yo digo que hoy día se necesita esa cercanía, aplicar esa enseñanza y esa ley, como dices tú, esa enseñanza de Jesús. Así Fíjate es. una cosa, pero ya que mencionaste unos pasajes, o sea, a ver si de pronto sabes algún pasaje de la Biblia eh, que pueda ser útil, por ejemplo, para la comunidad Asperger y del autismo. Eh, yo creo que más que un pasaje en específico, la Ujú, enseñanza en general de la Biblia, porque ¿en qué reside el hecho de que las personas discriminen a otras personas de una manera denigrante? La Biblia ujú, es revolucionaria
porque para nosotros, que ya estamos viviendo en el 2024, nosotros asumimos las ideas que tenemos porque ya las hemos recibido de parte de personas que vivieron antes, ¿no? Pero, por ejemplo, una idea revolucionaria que también puede ser aplicada no solamente en este contexto, sino en todos los contextos de personas que sufren, es la idea de la dignidad que tiene el ser humano inherente de parte de Dios, ¿no? Ahora esto es interesante porque si nosotros estudiamos cuando el Antiguo Testamento y el tiempo en que Moisés recibe las leyes, el tiempo en que Moisés escribe los 5 primeros libros de la Biblia, las poblaciones que vivían cerca de Israel, digamos, eran poblaciones que maltrataban a sus esclavos. Recordemos que el tema del esclavismo es un tema que para nosotros quizás es lejano, pero hasta hace 200 años era normal en la sociedad. Entonces, Moisés escribe aproximadamente hace unos 3.000 años, 3.500 años los primeros libros de la Biblia, 3.500 años. Entonces eso es muchísimo tiempo. ¿Y qué dice el Génesis, ¿no? En los primeros capítulos? Que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios al crear al ser humano lo crea con una dignidad inherente a su propio ser. Esa dignidad no reside en la opinión de otras personas hacia uno. Es decir, que básicamente el hombre no es el que establece cuánto vale una persona, sino Dios mismo, porque Dios es el que lo crea y Dios le da esa dignidad inherente, ¿no? Entonces, volvemos al hecho del amor, ¿no? ¿Por qué crea Dios al Ujú. hombre? Podemos decir que Dios crea al hombre para que el hombre participe de ese amor que tiene Dios en sí mismo, porque nosotros como cristianos entendemos que Dios es uno, pero al mismo tiempo tres personas. Entonces, Dios, Padre, Hijo y Espíritu coexisten en un solo ser. Y esas tres personas de la Trinidad se aman mutuamente. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él lo crea con el propósito de que el hombre participe de ese amor que existe ya en Dios. Entonces, como volvemos al mismo punto, ¿no? El amor, el trato hacia el prójimo. Nosotros no tenemos la licencia para discriminar a nadie por, por su raza, por su color de piel y demás. Ahora, aquí también entra un tema bien delicado, ¿no? El tema del Ujú. pecado, porque nosotros no podemos ignorar el hecho de que el hombre pecó y cayó de la gracia, ¿no? El hombre Claro. peca y desobedece a Dios y debido a la desobediencia de Dios, él acarrea maldición para su vida, enfermedades y todo lo que vemos básicamente en el mundo, ¿no? Las Claro, enfermedades, todas estas cuestiones que nosotros vemos no existían en el Edén, pero Dios le da claro, al hombre la facultad de escoger, ¿no? Porque como dije al principio, nosotros no somos máquinas, no somos robots. Dios no nos crea como robots, digamos, Él nos crea como seres libres en el principio. Y cada uno de nosotros tiene la facultad de escoger a Dios, escoger a Jesús, o seguir en esa desobediencia y acarrear maldición no solamente para nosotros, ¿no? Sino también para los que nos rodean, porque un ejemplo puede ser cuando vemos en Estados Unidos los tiroteos, este tipo de cuestiones que decimos, ¿cómo puede ser posible que un niño entre a un colegio y dispare y mate a otros niños, ¿no? Pero claro. si nosotros analizamos estas cuestiones, su trasfondo, podemos ver de que ese niño quizás fue criado en un hogar disfuncional, un padre abusivo, una madre ausente. Entonces vemos que el modelo inicial de Dios se distorsiona y eso acarrea maldición no solamente a las personas que cometen el pecado, sino también a sus hijos y a sus nietos y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, para eso viene Cristo, ¿no? Para romper con ese ciclo de maldición. Así es. Yo, el tema de eso y lleva generaciones, ¿no? Uno puede llevar generaciones y a veces es importante eso entenderlo porque, bueno, ese es un tema que, pues, más bien, dinos como esa parte generacional, Claro. como, porque de pronto, por eso el enfoque del live es desde la visión de la fe y el plan divino, que Ujú. cómo es el Asperger, cómo se puede ver, o sea, es como, ese es el enfoque que le estamos dando, más allá de lo científico, de todas las otras perspectivas. Entonces, eh, ¿Cómo se enfoca el Asperger desde la teología, digamos, ¿no? ¿Eso? no, te quería preguntar, bueno, sí, eso, y te voy una pregunta de filosofía más Claro. adelante. O sea, nosotros podemos entender que un pasaje que me encanta, que en Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés, eh, Moisés, digamos, Dios le habla y le dice que saque a su pueblo de Egipto, ¿no? Ujú, Es un pasaje ujú, muy conocido, nosotros conocemos las 10 plagas y demás,
Pero en la Biblia dice que cuando Dios le habla a Moisés y le dice que él vaya al pueblo de Israel y le diga que él lo ha enviado para liberarlos de Egipto, lo que no conoce mucha gente es que Moisés se excusa delante de Dios. Y tengo el pasaje Mm, aquí porque creo que este es el enfoque del Asper igual también, ¿no? Que es en el ujú. 4, verso 10, dice Moisés, ¿no? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces vemos de que quizás nosotros como personas nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo Dios puede usarme? O sea, yo no tengo habilidades, yo no tengo capacidades, la gente no me halla, digamos, una persona capaz de hablar. Es más, yo por mi propio testimonio puedo decir de que cuando yo tenía unos 13 años, a mí me escogieron en el colegio para dar palabras devocionales en el curso, y yo era un niño súper tímido, Claro, digamos, un niño que no hablaba con nadie. claro, Entonces, cuando me escogen a mí, yo digo dentro de mí, o sea, ¿cómo me van a escoger a mí, digamos? O sea, yo no sé hablar, no tengo idea, no he estudiado la Biblia, digamos, como la sé ahora, claro. pero este pasaje puede aplicarse a cada persona que se siente desplazada, que siente que Dios no la puede usar. Entonces, para Dios no hay nada imposible, Es verdad. como el mismo Jesús enseña. Entonces, si nosotros nos sentimos en algún momento discriminados, no amados por las personas que tenemos cerca, Dios nos dice que Él nos puede usar, que para Él no hay nada Y, imposible. y algo muy útil, yo pues me permito meter la cuchara Claro, aquí decir que a veces es bueno en la noche, a veces uno tiene las tribulaciones en la noche, está como así, y uno pues, se entrega, dice, pongo tus problemas ahí y la gente a veces, pero tienes que hacerlo con fe. Y sí, bueno, que eso pues quería comentarte a ti, pero no sé, bueno, sí, quería decirte un tema pues, como tú sabes de filosofía también, o sea, tú has abordado estos temas adicionalmente, ¿cómo podrías abordar la experiencia de vida desde la filosofía una persona Asperger? ¿Cómo, ¿Cómo aborda la filosofía, la experiencia de vida de una persona Asperger? ¿Cómo piensas tú cómo lo verías? Últimamente me he dado por leer a los estoicos y a Séneca y a Epicuro y Marco Aurelio. Entonces, bueno, no sé cómo ves tú esa parte, porque tú también lees pues, ujú. tienes, para los que no saben, en su Instagram él está haciendo una serie de videos muy interesantes, ¿no? Entonces, para que después hacemos la cuña. Claro, creo yo que la filosofía, creo que era Santo Tomás de Aquino que decía que la Mm, filosofía sirve a la teología, ¿no? Bueno, creo que mm, hoy en día la gente no lee nada, ¿no? En general, digamos, la mm, gente es muy ignorante. mm, Creo que la generación en la que estamos nosotros es muy cómoda, ¿no? mm, Eh, mm, no lucha por lo que quiere, eh, es una generación muy floja, entonces las generaciones que nos precedieron eran personas que estaban acostumbradas a luchar, a leer, a prepararse, ¿no? Y creo mm, yo que la filosofía puede ser una adición a la teología, ¿no? Hay muchos enfoques desde la perspectiva cristiana en cuanto a la filosofía y tenemos grandes teólogos, digamos, ¿no? Por ejemplo, San Agustín, que es muy conocido, él estudió a Platón, digamos, ¿no? Eran personas que estudiaban a los griegos, pero ellos estudiaban a los griegos para dar una respuesta racional de la fe cristiana, ¿no? Porque claro. entendemos de que la iglesia, los cristianos hasta ahora han sufrido ataques, ¿no? A su fe. Lo que es más, hoy en día en África, en lugares de Asia, los cristianos son las personas más perseguidas a nivel mundial. Y eso es algo que la gente ignora, porque los medios no sacan esto, los medios no publican que hay 300 cristianos en África que han sido quemados por su fe. Entonces el mundo ignora voluntariamente que hay gente que sufre y en este lado del mundo nosotros podemos utilizar la filosofía, porque si bien nosotros no estamos siendo perseguidos como lo hacen en otros lugares del mundo, el ataque que nos hace el mundo, el sistema, es un ataque ideológico, ¿no? Un ataque a las ideas. Entonces nosotros, quizás, nuestro campo de batalla son las ideas. Nosotros son los púlpitos. ¿Cómo abordamos los ataques a nuestra fe? Por ejemplo, una refutación que siempre hacen los ateos, ¿no? Si Dios existe, pero existe el mal, digamos, ¿no? Ujú. San Agustín ya respondió a eso hace más de 1000 años, digamos. Santo Tomás Bien. igual, pero la gente no conoce.
Entonces, no es que los cristianos de antes no sufrieron con estos problemas, sino que nosotros no hemos leído a esos cristianos que ya pasaron por lo mismo que nosotros pasamos. Entonces, creo que la filosofía debe servir al conocimiento de Dios, ¿no? Porque al final, como dice Proverbios, que es Mm, más, Proverbios anima a los lectores del libro a que adquieran conocimiento, a que adquieran sabiduría, a que adquieran cordura. Entonces, no es como la gente cree que el cristiano debe ser ignorante, no. Dios nos ujú. anima a conocerlo y a gozar de esa sabiduría que Él tiene, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. Benítez, hago una pregunta relacionada con la anterior Ujú. para ver, bueno, aunque creo que me la respondiste en parte, pero no sé si quieres agregar algo No, más. no. O sea, las enseñanzas filosóficas que pueden ser útiles para las personas Asperger o con autismo o autistas para navegar en su día a día. Claro, yo creo que, bueno, como cristiano la Biblia, ¿no? Primeramente, empaparnos de eso. La filosofía es muy buena, creo yo que es útil, Ujú. el conocimiento es útil, no es malo, digamos, en sí, el conocimiento depende cómo lo uses, digamos. Sí, Pero personalmente, bueno, esta es mi perspectiva, ¿no? Creo yo que lo que te ayuda en el día a día, como usted decía, es la relación con Dios al final, porque uno puede tener mucho conocimiento, hay gente que tiene demasiado conocimiento, pero su vida igual no es buena, digamos, ¿no? claro. El conocimiento es bueno, pero creo yo que debe haber algo mucho más allá de eso, ¿no? Una relación espiritual con Dios, digamos. Vale. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Aquí hicieron una pregunta, pero no tiene que ver con el tema. Yo no sé si sea, pues, es una pregunta que no tiene que ver con el tema, A está la ley. de un tratamiento. La voy a leer para que vea, pues, para que la sepa, pero lo que pasa es que esta pregunta es sobre si existe un tratamiento para el autismo con frecuencia de banda sonora. Realmente no soy doctor, Yo tampoco. no sé, no Tampoco. sé si aquí hablamos de estos temas relajados, que este es sintonizar con el autismo, con personas que viven la condición de Asperger, que viven con la condición de autismo, pero también gente que habla de estos temas y que pueden nutrir a la comunidad. O sea, pero disculpa, Guille, que ninguno de aquí somos Sí. doctores y no sabemos de ese tema. Mira, ¿tú qué opinas en las comunidades de fe? ¿Cómo lo Ujú. ves allá en Santa Cruz? Por ejemplo, ¿qué opinas para ser más inclusivas con las personas Asperger, con autismo? Tú sabes que las personas, aquí hablamos de Asperger y también hablamos de autismo, porque, a ver, a veces la gente puede sentirse, entre comillas, incómoda, ¿no? Por Sí. ciertos... Pero ¿cómo ves tú? ¿Se necesita más inclusión? Las comunidades, digamos, las iglesias, etcétera. ¿Tú qué sugerirías en dado caso, no? Creo yo que, bueno, como todos, hay todavía estigma, ¿no? Hay Ujú, falta de concientización, pero creo que se ha avanzado mucho debido a las ujú, redes sociales. ujú, Bueno, en mi iglesia personalmente se las trata de una manera muy correcta a las personas ujú, con esta condición, pero creo que ha mejorado mucho. Quizás hace unos 20, 30 años esto era lo que no se hablaba, ¿no? Dentro de las comunidades cristianas, pero creo que por la tecnología, por las redes sociales, por este tipo de espacios, ujú, especialmente, ¿no? ujú. En Santa Cruz es un tema que ya está concientizado, falta todavía como todo, pero Ujú. se ha avanzado mucho y me alegra. Excelente, excelente, eso es súper importante. Mira, bueno, vamos a ir redondeando para ir cerrando el episodio de hoy y solamente quiero pedirte como, primero, vamos a esta última pregunta que es, ¿qué consejo le das a un padre Ujú. para que integre la fe y apoye en la fe a su hijo Asperger? Muy, Un muy bu- consejo y un último consejo para la comunidad que quieras dar sobre el tema. bueno, buenísima pregunta, ¿no? Esta es una cuestión que dentro de los círculos cristianos se discute mucho, dentro de los teólogos y todo, cómo abordar este tipo de cuestiones, pero como dije, ya se ha avanzado mucho. Creo que hay cuestiones específicas donde la gente necesita una ayuda accesoria, ¿no? Una terapia, una consulta psiquiatra,
creo que entre los cristianos está ese estigma de que un cristiano no puede ir a un psiquiatra, digamos, ¿no? Ujú, Porque está mal delante de Dios, ¿no? O, por ejemplo, tomar medicinas, ¿no? Eso es algo que yo, por ejemplo, en su momento estudié mucho porque no tenía un criterio, pero creo yo que es muy útil, ¿no? ujú, Obviamente hay que tener moderación, cordura, porque no hay que excederse en eso, ¿no? Por el ujú, mismo hecho de los efectos secundarios. Pero creo yo que además de la fe, en ciertos casos debería haber una terapia que ayude a los niños, a los padres a sobrellevar todo esto, ¿no? Porque, ujú, como le digo, hay un estigma de que el cristiano no puede ir a un psiquiatra, ¿no? ujú, Yo, el cerebro es un órgano físico ujú, y como tal ujú, puede enfermarse. Eso es lo que la ujú. gente tiene que entender. Hay ocasiones en las cuales el cerebro se enferma y necesita un tratamiento médico, ¿no? Al igual que cuando te enfermas de, no sé, pues de los riñones, los pulmones, de todos los órganos, ¿no? Entonces mi consejo sería, ¿no? Que busquen ayuda. No, no tiene nada de malo. Primero buscar la guía de Dios siempre, ¿no? Pero, o la guía de sus líderes espirituales, pero creo yo desde mi perspectiva de que es muy bueno que haya una ayuda accesoria, ¿no? Ok, Entonces, quitarse ese estigma de que, no, yo no voy porque soy cristiano, digamos. Dios ha vale. dado a los médicos, ha dado seguridad a los médicos para abordar todo este tipo de cuestiones, y no solamente con esto, con la depresión, con la ansiedad, con tantas cuestiones que el Exacto. mundo está ahorita post pandemia, además de Dios que es ser la ayuda principal, ir a un médico, ir a un psiquiatra que ha estudiado, por algo estudian el cerebro y sus funciones, ¿no? Y cómo se desarrolla con, con las otras partes del cuerpo, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo, yo lo recomiendo de verdad mucho, además de mi fe, y se sobrelleva, es algo que uno puede, aprende a convivir con eso, la calidad de vida mejora muchísimo, y bueno, darles ese consejo, ¿no? Que primero busquen a Dios, ¿no? Sobre todo, desde mi perspectiva, eso es lo principal. Y luego también una ayuda accesoria nunca está de más. No, que mira, fíjate que ya vamos a terminar. No, fíjate que aquí está una pregunta que me parece que está buena, que Ah, dice que es la única que hicieron, pero no importa, la gente está, a veces estos temas hay que seguir hablando para que la gente se informe bien, porque también son importantes. A ver, ujú. mi hijo es autista Asperger y somos cristianos. ¿Qué me recomienda para involucrar a mi niño en la escuela dominical? Esa, Muy buena, un consejo ahí. muy buena pregunta. Y yo le cuento que en mi iglesia hablo con los niños y tenemos un caso, un niño con TDAH, Ujú, y evidentemente él no se desarrolla igual con los otros niños, ¿no? Pero claro. es un genio, o sea, el chico es un cerebro y es increíble la capacidad intelectual que tiene. Entonces, creo que el consejo sería que hablen, ¿no? Con las personas que tratan con ellos, ¿no? Que ellos estén Ujú. conscientes de la condición que tienen, y bueno, sobrellevar la condición, ¿no? Porque al final se puede. Quizás los otros niños se sientan incómodos, ¿no? Pero los niños pues son niños, digamos, ¿no? No, no, No- y yo pienso, disculpo que te interrumpa, Miguel, pero es que con la educación, todos, con estos eh, temas, educando, concientizando, aceptando que hay una diferencia también, lo que tú decías, uno, si por algo Dios nos mandó con el cerebro, como decía, de alguna manera configurado y nosotros somos, y pedirle ayuda. Mira, Miguel, antes que nos despidamos, danos un consejo para la comunidad. Y ya vamos a acabar. Muchas gracias por el espacio. No, lo he disfrutado muchísimo. Y cuando Ok. quieran, primero. Yo, Y segundo, nada, que primero busquen a Dios, ¿no? Desde mi perspectiva, cuando yo viví aproximadamente 25 años sin diagnóstico, fue muy difícil, demasiado difícil, y creo que en esos años Dios me sostuvo, ¿no? Realmente pude sentir la mano de Dios sosteniéndome en los momentos en los que yo no sabía cómo responder a la ansiedad, bueno, yo por ejemplo tengo fotofobia, digamos, ¿no? Necesito claro, gafas básicamente para el tema de la luz. Yo tenía, claro. bueno, gracias a Dios no tengo ya muchas migrañas, pero el niño sufría mucho de migraña por la luz del sol, digamos, cuando Ujú, despertaba especialmente. mm, Entonces, yo pasé todos esos años agarrado de Dios, ¿no? De claro, la fe en Dios, y ahorita ya con un diagnóstico y con ayuda ya psicológica, pues muchísimo mejor, digamos, ¿no? Pero claro. primero que busquen a Dios y luego, como les digo, vayan a un médico, no, no existe, no es pecado, digamos, ¿no? Vayan, les va a ayudar mucho un consejo profesional. Bueno,
Primero que nada, Miguel Eduardo, quiero darte las gracias de verdad por tu tiempo y de verdad por eh, tu conocimiento en todos estos temas y apoyar a la comunidad Asperger para Asperger en este conversatorio. Realmente ha sido un placer. Yo lo único que quiero que la gente sepa antes de terminar, antes de dar el cierre, es que, y darte la última palabra, es que digas la red social tuya, si te quieren contactar o un contacto, si te quieren contactar para cualquier información sobre el tema, te quieren pedir un consejo o algo así sobre filosofía, etcétera. Entonces, para que por favor no las compartan. Claro, primeramente agradecer por el espacio otra vez, lo disfruté Uh muchísimo. -huh. Estaba un poco nervioso antes de... Claro, uno se pone al comienzo, pero mira, no es la única vez, nos vamos a volver a ver en otra ocasión, yo estoy seguro y hablamos otro tema y estás aquí invitado, pero sigue, perdón. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Y bueno, mi perfil es Miguel Edu 97, todo en minúscula. Es un perfil público, digamos, no es tan producido, digamos, ¿no? Ya quisiera tener los medios para hablar como hacen otros Claro. divulgadores, pero creo que está, ¿no?, en la descripción. Si necesitan alguna ayuda, especialmente con el tema de Dios, ¿no? Creo yo que estoy llamado a eso, que no duden en hablarme, ¿no? Además, él está dando unos videos cortos de 10, 6 minutos, algo así, 6, bueno, unos videos cortos donde está hablando del tema y profundizando. Le pueden escribir ahí y les repito, la red social es Mi Miguel Edu 90, 97, sí, 97. así es. Vale. Miguel Eduardo Dorado, por favor, muchas gracias y espero tenerte en otro episodio más. No, a toda la audiencia que se quedó hasta el final, nos vemos en otro episodio de Sintonizando con el Autismo y ya saben, esto estará publicado nuevamente en el podcast, en diferido. Un abrazo, Miguel Eduardo. Un abrazo, Chao. gracias. Muchas gracias, nos Chao. vemos. Nos vemos.